No, ¿quiénes estuvieron esta mañana? A ver, ¿quiénes estuvieron? Hay muchos que no estuvieron. ¿Quiénes no estuvieron esta mañana? Ah, bueno. Entonces, vamos a tener que repetir el mensaje de esta mañana para los que no estuvieron. ¿eh? En realidad es el único que preparé, lo que pasa es que estamos viendo cómo poder... No. Esta mañana, ¿de qué hablamos? Hablamos del significado de ser cristiano, hablamos del costo de ser llamados cristianos y también éramos desafiados a poder vivir realmente vidas cristianas, entendiendo, comprendiendo el significado y el costo que esto había tenido. Para que la próxima vez que nos presentemos delante de alguien como cristiano, decir yo soy cristiano, sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Y no sea simplemente un título o una denominación, sino que sea algo que esté definido por todo lo que nosotros somos y demostramos a diario. Y nos dejaba la pauta, ¿no? En el último punto habíamos dicho que éramos salvos por gracia y siervos por amor. Y veíamos un poquito acerca de eso, de la salvación que el Señor nos dio y la posibilidad de poder de alguna manera a través de nuestro servicio retribuirle al Señor lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros y lo que sigue haciendo y lo que aún hará por cada uno de nosotros. Así que yo te invito a que podamos ver en esta tarde otro aspecto y ya metiéndonos en lo que es el siervo de Dios propiamente. El siervo de Dios, obviamente, como la palabra lo indica, es alguien que está dispuesto a servir, a darse entero por amor. Alguien que fue comprado del mercado de esclavos, que fue puesto en libertad, pero a pesar de poder tener esa libertad y hacer con ella lo que yo quisiera, yo entiendo, en mi vida hubo una transformación y entiendo lo que Jesucristo hizo y yo decido voluntariamente renunciar a la libertad de vivirla en el mundo y poder entregarme por entero al Señor Jesucristo. Y dijimos un término y usamos y dijimos que la palabra o el término Salvador y Señor no es un término que esté, no son dos palabras divorciadas, sino que son dos palabras que siempre tienen que ir juntas. Si Cristo es mi Salvador, también debe ser mi Señor. Y eso lo da a entender nuestro servicio. Si realmente es nuestro Señor, tenemos que poner nuestra vida por servicio a Él. Pero hay una condición, y ese es el tema de esta tarde, la santidad del siervo de Dios. Hay una tremenda crisis de santidad. Hay una tremenda crisis de santidad. Vamos a ver un texto que mencionamos hoy, y de ahí vamos a arrancar con otro texto más, pero quisiera otra vez leer Primera de Pedro 2, 15 y 17, o al 17. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como quienes tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y ahí habla, fíjate cómo pone y acomoda, ¿no?, el orden que le da a todas las cosas, una vida prolija, honrad a todos, amad a los hermanos, temed al rey, temed a Dios, honrad al rey. Ahora te invito a que vayamos a Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Vamos a hablar del versículo 1 al 7. Quizá muchos hayan alguna vez pasado por este pasaje. Isaías 5, del 1 al 7. Vamos a hablar de la santidad del siervo de Dios. Dice capítulo 5 de Isaías, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer en mi viña o a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestre? Os mostraré pues ahora, y lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos
y aquí aclara el simbolismo, es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y aquí la vileza, justicia, y aquí clamor. Quisiera un poquito tomar este texto para hablar de lo que es la santidad a los ojos de Dios. Vemos allí el pasaje, ¿no? Como la tristeza deambula en el corazón de Dios. Su pueblo en la carne, Israel, ellos fueron su primera viña escogida. ¿Y qué produjeron? En lugar de producir unas vidas de calidad que honraran realmente a Dios, produjeron un fruto agrio, uvas agrias. Pero este pasaje en el que encontramos que habla del pueblo de Israel, como en tantos otros, encontramos una aplicación y una enseñanza para nosotros también, el pueblo escogido de Dios. Nosotros que fuimos alcanzados por su gracia. Vemos en este pasaje que el labrador había hecho todo lo posible. El labrador había trabajado la tierra, y allí yo te pido que pienses un poquito en tu vida. Quitó las piedras, escogió el tipo de vid, de plantas que iba a poner. Realmente el labrador soñaba con algo especial, construyó en medio de ella una torre, la cercó para protegerla de los depredadores naturales, pero su trabajo, su entrega y su sacrificio parece no haber sido suficiente. Hay una pregunta o hay algo que allí reflexiona nuestro Dios en el versículo 2, fíjense. Dice, y esperaba, casi al final, y esperaba. Tuvo paciencia, el trabajo estaba realizado, las condiciones eran óptimas. Ahora había que esperar, pero no resultó como él esperaba. Hay un matiz allí de desilusión que deja ver esta expresión. Él esperaba, él esperaba. Yo quiero decirte en esta tarde que nuestro Dios sigue esperando. Sigue esperando al mirar nuestras vidas. Él espera. Como aquí dice, él esperaba. Entonces llega el tiempo que había esperado. Y me lo imagino levantándose muy de mañana, contemplando las vides desde lejos, yendo muy de mañana, corriendo a la vid, a probar su fruto. Y uvas silvestres, uvas agrias. Y reflexiona, más de lo mismo. Más de lo mismo. Y otra vez me lo imagino haciendo esa reflexión, diciendo, pero ¿qué pasó? Y él en el versículo 4 agrega allí estas preguntas, ¿no? Estas preguntas casi retóricas, podríamos decir, como que él ya conoce la respuesta, él ya tiene la respuesta. Dice, ¿qué se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué podía haber hecho en tu vida el Señor que ya no haya hecho? Como esperando, dice el Señor, reflexionando para sí mismo, que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Ahora es terrible, claro, cuando vemos a Dios, que es el labrador de nuestras vidas. Él buscaba uvas hermosas, frutos hermosos, vidas jugosas, vidas sabrosas, y de pronto se encuentra con vidas amargas, con fruto amargo. ¡Qué decepción! Así como en esta viña, nosotros un día fuimos escogidos por Dios, fuimos buscados por Dios. Y Él hizo desde el cielo todo lo posible, y aún aquí en la tierra por medio del Señor Jesucristo, todo lo posible para atraernos hacia Él y hacernos disfrutar de su gracia amorosa y abundante. Y se pregunta una vez más al mirar nuestras vidas, probablemente en esta tarde, decía, ¿qué más podía haber hecho yo que no haya hecho? Esto nos pone indefectiblemente frente a un espejo, sobre todo el espejo de la palabra. Cuando te mirás en la santa ley de Dios, ¿cómo ves tu vida? ¿Cómo está tu vida? Si el Señor hoy viene a tu vida, bueno, de hecho Él viene todos los días, pero cuando Él viene a tu vida, ¿con qué se encuentra? ¿Hay en tu vida o es tu vida ese fruto sabroso, ese fruto agradable, ese fruto jugoso, ese fruto deleitoso? Hay una figura acá que a mí me apasiona. Mirá cuando empieza el capítulo 5, si prestaste atención, dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Aquí el profeta está diciendo, voy a cantar la canción que dice que el amado le canta a su viña. Cuando dice el amado, habla del Señor. En la antigüedad,
en la antigüedad, en las viñas, fíjate el cuidado y el cariño amoroso que le ponían los labradores que trabajaban las viñas, que dice que por las tardes, mientras se ponía el sol, el horizonte se ponía rojizo y bajaba sobre las vides, ellos en las laderas de las montañas contemplaban y le cantaban canciones a la viña. Había como una especie de simbiosis romántica. Ahora, cuando el Señor ve nuestras vidas, querido, imagínatelo viniendo todas las tardecitas a tu vida, viniendo cerca tuyo o tratando de ver tu vida y entonando canciones para vos, con tu nombre. ¿Te lo imaginás? Cuando aquí somos nosotros los que le cantamos a Él. Pero ¿cómo se compone este poema? Es algo que yo no entiendo. No entra en mi corazón. Que el Señor me mire y se inspire viéndome a mí y me cante una canción. ¡Qué música! ¡Qué melodía! Y todos los días viene y canta tu vida. Y te susurra cosas al oído. Y pone sensaciones nuevas y renovadas en tu corazón. Y espera el tiempo. Y sigue trabajando, y sigue cuidando, y sigue regando. Y te sigue cantando. Y llega el tiempo que tenemos que dar fruto. Y un día corre a nuestra vida para ver qué estamos haciendo con todo eso que Él ha sembrado, ha trabajado en nuestra vida. Todo aquello que Él dejó y que sacrificó para que nosotros pudiésemos devolverle de alguna manera. ¿Y qué encuentra? ¿Dulzura o amargor? ¿Cuántas veces nos confrontamos a nosotros mismos o somos confrontados con personas que ante la posibilidad de decir, puedo servir al Señor y alegrarse con eso? No tengo tiempo. O hacemos un servicio mediocre, o nuestras vidas realmente no están en condiciones de hacer y lo hacemos igual. Estamos dando un fruto agrio, un fruto amargo. Algo que no deleita, evidentemente, a nuestro Señor. Así como esta viña decía, nosotros hemos sido escogidos para ser receptores entonces del amor y de la gracia de nuestro Dios. Él preparó la tierra, trabajó en nuestros corazones el día que recibimos al Señor Jesucristo. La presencia del Espíritu Santo vino a nuestras vidas. Hubo una transformación, hubo una explosión en nuestro interior. Él despedrega, quita las rocas que había en tu corazón. Él quita los espinos, las amarguras. Carga nuestros pecados en un montón, los arroja a los pies de la cruz del Señor. Construye en medio de nuestras vidas una torre, su presencia prometida. Y prepara un lagar, como decía el pasaje. ¿Un lagar para qué? Justamente para almacenar los frutos que nosotros, su vida escogida, vamos a producir. Pone un cerco a nuestro alrededor, marcando el perímetro, marcando la forma en que debemos conducirnos de acuerdo a principios contenidos en su palabra, nuestro cerco, el lugar, la manera donde nos tenemos que manejar. Ahora viene a probar tu vida. Y la pregunta es, ¿qué encontrará el Señor? ¿Dulzura o acidez? Yo quiero en esta tarde hablarte del primer puntito nada más. Bueno, hay un par de puntos, pero el primero es aquello que no podemos controlar. Ustedes saben, en Israel existe hasta el día de hoy una cepa invasora de muchos viñedos que echa a perder gran cantidad de cultivos. Hablamos de la uva silvestre, justamente el nombre que está acá. No me sé el nombre científico, así que no me lo pregunten. Es una uva silvestre que es una plantita casi rastrera. Obviamente cuando nadie la cultiva, los viñedos vieron que crecen altos y colgados de las guías porque así se los prepara, así se los trabaja. Pero es una planta rastrera, sino que crece a ras del suelo. La uva silvestre o la cepa esta silvestre invasora es una fruta pequeñita, rojizo amarillenta, o puede ser también morada. Cada uvita da 2 o 3 semillitas, madura entre mayo y junio, y el tamaño de su fruto es similar al de un garbanzo. Es pequeñita, pero lo que llama la atención de esta especie rastrera y tan particular es que cuando encuentra una cepa de mayor calidad, la hace su anfitriona, es decir, se le prende y comienza a nutrirse de ella. Y comienza a enredarse y comienza a fundirse, se injerta naturalmente y lo hace a través de los pámpanos. El pámpano es el cabito, ¿vieron? Donde brota la uva, donde brota la frutita.
La palabra pámpano también significa fácilmente rompible, es algo que se rompe, es muy frágil el pámpano de la uva, por eso la palabra también nos compara a nosotros como pámpanos. Y por allí se injerta. Y aunque la anatomía de la planta anfitriona, de la uva buena, no cambia, lo que sí afecta es el resultado final. ¿Cuál es? Su sabor. Entonces es casi imperceptible, a no ser que justamente el labrador tenga buen ojo. ¿Y por qué te traigo esta figura? Porque este es un proceso casi que se da simbiótico, ¿no? Donde con el paso de los meses, las dos plantas se hacen una. Pero el resultado final es catastrófico, porque la fruta buena termina teniendo el mismo sabor que la uva amarga y silvestre. Es invasora, es pequeña, casi imperceptible, pero su semilla se encuentra esparcida en todo el terreno. Es imposible de eliminar, pero dicen algunos que si se trabaja con mucho cuidado se la puede controlar. Ahora esta figura de esta planta rastrera, de esta uva silvestre, es la figura de lo que el pecado hace en la vida de un siervo de Dios. Situaciones, decisiones que llegan a nuestras vidas, cuestiones cotidianas, están ahí esparcidas por todo el terreno. A cada rato estamos tomando decisiones, a cada rato estamos planificando, a cada rato estamos hablando con personas, a cada rato estamos haciendo algo distinto. Entonces podemos ver como muchas cosas en nuestra vida que parecen insignificantes, como una uva silvestre, se nos van pegando, las vamos asimilando, se nos van injertando, y casi sin que nos demos cuenta, y aunque nuestra anatomía no cambie, echan a perder el resultado final. ¿Entendés a lo que voy? ¿Cuántas cosas se te han pegado o se me han pegado, se nos van pegando, que las tenemos como normales y cotidianas, pero sabemos que amargan el fruto? Sabemos que no estamos en condiciones de devolverle al Señor en gratitud nuestro servicio, una vida dulce, jugosa y sabrosa para su gloria. Porque se nos ha ido injertando, se nos han ido injertando cuestiones que tienen que ver completamente con el mundo. Pasatiempos, rutinas, amistades, moda, músicas. Y podíamos seguir con la lista. Hábitos. Pero vos sabés en lo profundo de tu corazón que es fruto amargo. Vos sabés que la uva silvestre ha penetrado tu vida. Y termina este capítulo 5, el Señor allí enojado, mostrando su enojo. Acá, a partir del versículo 5, después de que reflexiona, ¿qué voy a hacer? Voy a derribar el vallado. Y había una sola forma, ¿sabes qué?, de combatirla. ¿Sabés lo que se hacía por lo general? O se dejaba que entren los animales y bueno, ya el campo se lo abandonaba, o directamente se lo incendiaba, se lo prendía a fuego, porque era la única forma de eliminar este cultivo malo. Ahora, querido, ninguno de nosotros quiere caer bajo esa mirada del Señor. Esa mirada de la cual nos habla allí en el tribunal de Cristo un día que estemos, que donde serán nuestras obras, nuestras vidas serán probadas como por fuego. El fuego examinador, su mirada escrutinadora, lo analizará todo en nuestra vida, lo que hemos hecho. Pero aún en este tiempo estamos bajo la atenta mirada de Dios. Escúchame, la mirada aquella es la misma mirada de hoy. Esos mismos ojos son los que te miran, a pesar de que Él te sigue cantando canciones, esperando que comiences a dar dulzor. Pero quizá le estás dando todavía amargura. Cuando nuestras vidas se avinagran y no tomamos en cuenta y no tomamos conciencia de aquel parásito que nos está poniendo en esta situación frente a nuestro Dios, comienzan a suceder cosas en el cristiano. Y quizás lo hayas visto en tu vida o en la vida de otros. La pérdida de gozo es algo natural. La pérdida de alegría. No hay gozo. No hay deseo. No hay deseo de congregarse. ¿Escuchaste esta palabra? No hay deseo de congregarse. No hay deseo de compartir. Estamos en una charla y el nombre del Señor Jesucristo sale una vez cada tanto porque no hablamos de Él, porque claro, pasa a ser
secundario o terciario en nuestra vida, pero ya dejó de ser lo primero hace rato. El parásito va consumiendo lo más importante, va coartando nuestra relación con Dios. La falta de santidad, querido, en la vida cristiana constituye una falla tremenda, una falla catastrófica, porque corta nuestra relación con nuestro Dios. Y como se corta la relación con nuestro Dios, se corta esa comunicación, ese fluir, ese ida y vuelta que tenemos con nuestro Dios cada día. Y cuando ya dejo de sentarme y buscarle a Él cada mañana y venir a Él en oración, comienzo a apagarme como aquella brasa que se apartó del fuego. Y comienzo a enfriarme. Y de ser una brasa roja, encendida, incandescente, comienzo a cambiar de color y a bajar la temperatura. Me estoy enfriando. Los parásitos que se nos van pegando hacen todo esto. Querido, muchas veces podemos disfrazar nuestra vida de espiritualidad y podemos ponernos una careta y meter el personaje al que tenemos al lado en la iglesia, pero tarde o temprano la incomodidad y la intranquilidad van a empezar a calar tanto en tu vida que vas a ser confrontado y vas a tener que tomar una decisión. Y lamentablemente muchos, en lugar de incinerar sus vidas completamente delante de Dios y venir y arrojarse a los pies de la cruz y decir, Señor, tengo todos estos parásitos, desparasitá mi vida espiritual, ayúdame a sacar todo esto. En lugar de hacer eso, dicen, bueno, ya está, me doy por vencido con Dios y me dedico a lo que el mundo me está proponiendo. ¿Qué pasó? ¿En qué momento perdimos el control? ¿En qué momento cediste? Pablo, hablando a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 7, dice, ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Querido, hay un estorbo en tu vida, un estorbo, es un obstáculo, es algo que no te deja avanzar. Yo te invito que en esta tarde hagas una reflexión, una mirada introspectiva y puedas ver aquellas cosas que quizás están impidiendo tu fluidez en la vida cristiana. Hoy hablábamos al principio del mensaje a la mañana que hay cosas que Dios quiere poner en nuestro corazón, pero nuestro corazón está tan lleno de cosas, de otras cosas, que Dios no encuentra lugar para poner lo que Él quiere poner. Ahora yo te pido que mires en tu corazón y que analices y veas si hay cosas que están siendo un estorbo en tu vida. Porque tu fruto, de acuerdo al estorbo, se agria, es amargo, no trae satisfacción a nuestro Señor. Analicémonos, mirémonos hacia adentro. Fíjate lo que dice Jeremías capítulo 5, del versículo 21 al 25. El profeta Jeremías, hablando al pueblo de Dios, dice, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón. El fruto estaba amargo, acordate. Pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿A mí no me temeréis? Dice Jehová. ¿No os amedrentaréis ante mí? Que puse arena por término al mar, por ordenación eterna a sus ondas. Por terminación, que puse por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, fíjense ahora la reflexión que hace Dios a través del profeta. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Primero se empieza con un corazón falso y rebelde. ¿Y cómo se sigue? Se apartaron y se fueron. ¿Ves el resultado del parásito? Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Dios. No se volvieron a Dios. Temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da la lluvia temprana y tardía a su tiempo, y nos guarda en los tiempos establecidos de la siega. Yo aquí agregaría, y nos canta canciones. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. ¡Qué tremendo! Esta es la radiografía de muchos de aquellos que un día estaban sentados a nuestro lado cantando, cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, y hoy no les vemos. Hace un stop. Analiza
¿Cómo está tu vida? ¿Hay algún tipo de parásito? El pecado en la vida del siervo produce insensibilidad. Aquí dice pueblo necio y sin corazón, el profeta Jeremías. Pueblo necio y sin corazón. Ya no había forma de hablarles, ya su corazón era una roca. Esta es una de las cosas a las que más temor deberíamos tener. El de llegar a un día al tal punto de insensibilidad espiritual en donde mis errores, mis pecados y mi andar mal no provoque ningún síntoma de arrepentimiento. El espíritu completamente contristado. Le bajamos el volumen al espíritu y comenzamos a subirle el volumen a muchísimas otras cosas que el mundo nos ofrece. No hay síntoma de arrepentimiento, sino que lejos de reconocer que necesito más de Dios, o que necesito volverme a Él y arrojarme, humillarme a los pies de la cruz, nos sentamos a minimizar, nos sentamos, y escuchen esta palabra, a minimizar nuestros hábitos o lo que a mí me está pasando. Muchas veces le hablas a una persona y la confrontás, estoy viendo una actitud en tu vida que no es buena. ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Qué te está pasando? Y de hecho muchas veces te confiesan cosas, te cuentan cosas. No, lo que pasa es que estuve pasando por un momento o estoy pasando, me estoy dando cuenta que esto me quita tiempo para esto otro que es más importante. Y vos tratás de hacerlo centrar en razón y aparece aquella frase, pero yo lo voy a controlar, yo lo voy a acomodar, pero no te dicen yo voy a renunciar. Creemos que podemos controlar absolutamente todo y el pecado en la vida del siervo de Dios, el pecado en la vida del cristiano es como esa plantita rastrera, casi imperceptiblemente, se va enroscando, comienza a nutrirse de vos, se injerta naturalmente porque tenemos tendencia a ello y aunque la anatomía no cambia, cambia el fruto final, el resultado, amargura. Nos hemos vuelto tolerantes al pecado. Le hemos bajado la vara, como decimos, Nuestros mayores, aquellos que nos precedieron, nos dejaron la vara acá alta. Decían, esto no. ¿Por qué no? Porque Dios lo dice en su palabra. Pero claro, no nos gusta. No nos gusta que ni ellos ni Dios nos imponga nada. Las filosofías humanas, el humanismo se ha introducido en la iglesia y nos han querido convencer y muchos están convencidos de que la Biblia está pasada de moda. Yo te puedo aceptar que esté pasado de moda terminológicamente, pero hay otras versiones que podés leer que son más actuales y el contenido o el resultado final es el mismo. Pero no me digas que los estatutos, los principios, los límites establecidos por Dios han pasado de moda, porque así como Dios no pasa, la Biblia tampoco pasa. El mundo pasará, mas mi palabra permanecerá para siempre. Y nosotros comenzamos a decirle sí a lo que la Biblia y nuestro Dios dice que no. Querido, por cada vez que le digas que sí o le bajes el volumen a ese pecado y lo dejes estar en tu vida, encarnándose, por esas cositas vas a tener que rendir cuenta delante de Dios. Y vamos a caer avergonzados tremendamente a sus pies. Y así nos vamos a enterar de todo aquello que Dios tenía preparado para que nosotros pudiésemos alcanzar. Y no pudimos lograrlo, no pudimos dar la medida. ¿Por qué? Porque había estorbo en nuestra vida. Porque no fuimos capaces de eliminar aquella pequeña planta rastrera que un día se me enroscó. Tenemos la virtud de poder venir cada día a la cruz de Cristo y arrojarnos a sus pies. Y Él nos da la fuerza para poder vencer lo que no podés vencer, lo que no estás pudiendo vencer. Eso que repiquetea en tu mente ahora y en tu corazón que tenés que dejar. ¿Recordás principios, promesas de Dios? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra maldad. Primera de Juan 1:9. ¿Te acordás de Proverbios 28:13? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vengamos a los pies del Señor. Confesemos abiertamente. Si Él sabe ya lo que nos está pasando, lo que espera es que tengamos una actitud de confesar. Querido, no sigamos tolerando. No toleremos aquello que Dios aborrece.
porque nos estamos acostumbrando, estamos cediendo. Queridos jóvenes, no cedas, no cedas, no traiciones la causa. Efesios capítulo 6 nos habla acerca de resistir y estar firmes. Hoy hay muchos jóvenes que no se han parado firmes ante la imposibilidad de seguir avanzando, no se han aferrado a la cruz como un ancla y se han parado firmes, sino que comienzan a ceder. Ceder es comenzar a aflojar y el aflojar te lleva a retroceder. Hay muchos jóvenes en la vida cristiana que son una especie de cangrejos. Yo digo que hay una mezcla de cangrejo con camaleón. ¿Viste el cangrejo que camina para atrás? Y el camaleón cambia de color según la ocasión. Y así se los puede definir a muchos jóvenes cristianos hoy día. Bueno, también quizás personas grandes. Pero querido, tenemos que cortar con esto y tenemos que ser conscientes de cortar cuanto antes, porque nos estamos acostumbrando, nos estamos acomodando. Estamos quizás llegando al momento en que no sentimos arrepentimiento. El pecado nos engaña. Dice allí el profeta Jeremías también, hablando de este pueblo, decía, corazón falso y rebelde. El pecado nos engaña. Nos vende un espejismo. Satanás, el padre de mentiras, se oculta detrás del espejismo. Te muestra un oasis en el mundo. Pero cuando hace desaparecer el oasis te das cuenta que estás solo, una vez más. Hebreos capítulo 13, versículos 12 y 13 dice, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Qué texto, ¿eh? Entre tanto que se dice hoy. Hoy. Hoy debemos mirar y exhortarnos los unos a los otros para no llegar a un corazón duro. Obviamente vivimos en este mundo, mas no somos de este mundo. Eso es algo que tendríamos que tener presente todos los días de nuestra vida, para no conformarnos a sus corrientes, sino que estemos moldeados, conformándonos cada día o tomando la forma de lo que la palabra de Dios dicta. Pero muchas veces olvidamos estos principios. Olvidamos que nuestra ciudadanía está en los cielos, que no está en lo terrenal. Olvidamos que fuimos salvados, olvidamos cómo fuimos salvados, el precio que fue pagado. Cuando esto sucede, perdemos la perspectiva de lo celestial y automáticamente comenzamos a bajar nuestra mirada y nos enfocamos en lo terrenal. El hombre se deja engañar por el pecado, debido a su tendencia, su concupiscencia natural, el deseo de hacer mal, porque el pecado está en el ADN de cada uno de nosotros. El Señor lo sabe, pero también sabe que por medio del Espíritu Santo, por medio de ese poder que opera en cada uno de nosotros, el cual nos habla Hechos 1:8, aquel poder, aquel que era junto al Padre y vino para morar en nuestra vida, ese poder que nos sirve para ser testigos y dar testimonio al mundo del Señor Jesucristo, es el poder que nos ayuda en nuestra lucha diaria. Querido, nuestra naturaleza pecaminosa tiende a aceptar rápidamente las sugerencias del diablo, las sugerencias del pecado. ¿Por qué hay tantas cosas en el mundo que nos agradan? Y es normal que así sea. Pero por todas partes, querido, y con aquellas cosas, por medio de aquellas cosas que nos agradan, el diablo, nuestro enemigo, lo que está procurando hacer es estimularnos al mal y adentrarnos en aquellas cosas que a Dios lo confrontan, que a Dios le desagradan. Nuestros pensamientos trabajan, nuestra mente es afectada para que nuestros pensamientos nos lleven a pensar como la mayoría piensa. Y nos hace creer que vivir así es lo más fácil y que es lo mejor. Muchos cristianos han aceptado que lo que hacen las mayorías es lo bueno. Pero recordad que fuimos llamados para ser una minoría que desde el principio de los tiempos, del principio de la iglesia, trastornó al mundo, porque esa minoría marcaba realmente la diferencia. Hoy cuando nosotros, los que hemos sido salvados por la sangre de Cristo, somos llamados a marcar una diferencia, simplemente nos camuflamos entre el resto. El mundo vende su mensaje a gritos, pero nosotros apenas susurramos el nombre de Cristo.
todo esto lo ha hecho el pecado. Estamos como anestesiados. Las experiencias tristes que conocemos nos muestran que el pecado tiene terribles consecuencias. Muchos han perdido la vida víctima del pecado, aunque sus almas se han salvado. Muchos conocen el testimonio que afectó un día mi vida, la pérdida de mi hermano. No voy a hablar de eso ahora. Pero aunque él salvó su alma, aunque Dios salvó su alma, él perdió la vida porque no supo ponerle freno a ese parásito que un día lo había penetrado y que comenzó a traer tanta amargura a su vida y a todos los que vivíamos alrededor de él. Queridos, cada vez menos hombres y mujeres, como decía el profeta, están dispuestos a oír la voz de Dios y a rendirse absolutamente a su voluntad. En lugar de una rendición incondicional, muchas veces cuando se nos invita a rendirnos a los pies del Señor, comenzamos a escribir una lista de condiciones. Queremos negociar con Dios. Yo te doy esto si vos me das lo otro. Con Dios no se negocia. Quien se rinde incondicionalmente porque cree en lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero también el pecado no solamente produce engaño, sino que también desvío. Dice allí Jeremías, habíamos leído, se apartaron y se fueron. Y esta fue la consecuencia final de aquellos hombres y mujeres duros. Dice Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado nos aleja de Dios, del propósito eterno y de la casa de Dios. Recordemos la figura que el Señor toma y su afirmación allí, hablando de las vides también, en Juan capítulo 15, versículo 5, ¿te acordás? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Fíjense, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, y no uvas silvestres, lleva mucho fruto. Y fíjate la sentencia final, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por supuesto que se pueden hacer muchas cosas lejos de Dios, sí, en el plano mundano, seguramente que sí. Incluso personas ateas han realizado o han ayudado a alcanzar innumerables descubrimientos, avances, prodigios técnicos, artísticos y humanos. Avances en derechos humanos, en técnicas, en tratamientos médicos. Son cosas que se han hecho y que se seguirán haciendo y se descubrirán aún más. Pero el día en que nos tengamos que presentar delante de nuestro Dios, de nada servirá aquello que hayamos descubierto en el plano del mundo. Ni siquiera si hemos descubierto la vacuna contra el COVID. O que hayamos pastoreado exitosamente una iglesia y ésta haya crecido y sea una iglesia grande. Nada de eso tendrá valor a los ojos de Dios si lo que hemos hecho no estaba sujeto al propósito que Dios tenía para nuestras vidas, porque el pecado nos aparta del propósito de Dios. Recuerden el principio bíblico de Efesios 2:10, donde dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si no estamos andando en aquello que Él preparó por nuestra falta de santidad, porque Dios no nos puede revelar su propósito por el parásito que se ha injertado en mi vida, todo lo que haga carece de significado alguno, porque no di la medida o porque Dios no me pudo tener en cuenta para incluirme en su proyecto. Queridos, escuchen esto. El pecado se esconde en cualquier acción piadosa que no esté alineada con el propósito de Dios. Hay muchas cosas que nos pueden parecer buenas, pero ¿son el propósito de Dios? A veces se nos va la vida detrás de cosas piadosas, pero ¿son el propósito de Dios? ¿Es realmente lo que Dios quería para tu vida? ¿Y cuántas veces disfrazamos a las cosas de piedad? ¿O le damos un valor piadoso, un significado bueno? Y planificamos estrategias en base a ese deseo piadoso que tenemos. ¿Pero es acaso el propósito de Dios? ¿Te das cuenta cómo el pecado nos aparta del Señor, nos engaña del Señor y de sus propósitos? Satanás nos hace creer que estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando en realidad estamos haciendo lo que a nosotros nos queda más cómodo. La primera parte del texto allí de Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto,
cuando permaneces en Cristo, cuando tu vida está sometida a la voluntad de Dios, por amor y voluntariamente, cuando dejas que su vida fluya a través tuyo, nada podrá apartarte del propósito de Dios, nada podrá detenerte, y todo lo que hagas serán frutos dulces para la gloria y honra de Dios, y como dije hoy, cuyos resultados disfrutaremos por la eternidad. Ahora, frente a este panorama terrible del pecado que se ha enquistado en los siervos de Dios y que Dios no encuentra muchos valores o muchas personas con los valores bíblicos para decir, quiero hacerlo parte de mi proyecto, quiero hacerlo parte de mi propósito, o a este sí puedo contarle mi plan, ¿qué podemos hacer? Dice Hebreos 10:22 en una propuesta, una invitación amorosa del labrador: acerquémonos, acércate con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, creyendo de corazón, purificados los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero. Hay un tema de Rabito que vino a mi mente, ¿te acordás de ese tema? Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. No le voy a explicar de dónde viene la palabra sinceridad. ¿O sí? No. ¿Sí? Y viene de Roma. Ellos tenían grandes escultores y una de los trabajos más preciados por aquel entonces eran las talladuras o las esculturas en mármol. Y claro, el mármol es un material sumamente quebradizo para tallar. Así que cada vez que la escultura presentaba una falla, a medida que el tallador iba trabajando o el artista iba trabajando, con cera o con parafina, iba corrigiendo el error y lo iba disimulando. La parafina tenía un color paliduzco, blanco, y rápidamente se mimetizaba o quedaba entreverada con el color de la piedra, del mármol. Así que esto era casi imperceptible para los ojos, excepto para aquel que era el escultor. Y así se ocultaban todas las imperfecciones. Pero querido, esto nos pone en un aprieto con Dios cuando nos dice sinceridad, sinceramente. Vengamos delante de Él, sinceramente. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Por qué? Porque Él es quien nos esculpió. Él es nuestro tallador. Él conoce nuestros errores. Y por más cera que le pongas a tu vida, por más que la quieras disimular, nunca el defecto, el pecado pasará imperceptible a sus ojos. Él todo lo ve. Él todo lo escudriña. Él todo lo sabe. Por eso yo te invito a que hagas la oración del salmista en esta hora. Hay un texto que a mí me encanta y lo uso muchísimo para contar de cómo poder empezar a vivir un deseo de una vida santa. El Salmo 139, versículos 23 y 24, David le pide al Señor: examíname, oh Dios, examíname. Que tu ojo escudriñador se pose sobre mi vida, sobre mi corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y otra vez le pide: pruébame y conoce no mi corazón, sino también mi mente, mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Es una rendición incondicional de David. Y yo te invito a que en esta tarde puedas rendirte incondicionalmente a nuestro Dios, para que Él te pueda examinar y para que puedas recibir de Él esa agua refrescante, esa gracia que tu alma necesita para poder echar fuera los parásitos espirituales que se te han enquistado y que te han quitado el gozo de la vida cristiana, que te han quitado el gozo del servicio sincero al Señor. Porque no estás aquí para alabar o para agradar a ningún hombre con quien trabajes, sino que estás para llevar gloria a Dios mientras estamos en este mundo. Y te estás perdiendo el privilegio de hacerlo en medio del pueblo de Dios, trabajando para que otros también lleguen a darle gloria a Dios con sus vidas. Queridos, cada uno de nosotros aquí hoy en esta tarde somos contados como siervos del Dios,
Siervos del Dios omnipotente. Qué dignidad, qué tremendo título, qué rol, qué protagonismo nos da el Señor. ¿Cómo nos dignifica el hecho de haber sido considerados por Él para servirle a Él? Y para servirlos entre nosotros, y aún más, para servir a los que están sin Cristo y sin esperanza en el mundo, porque a ellos también les tenemos que servir. ¿Cómo les sirvo? Llevándoles el Evangelio del Señor Jesucristo. De una forma verbal, pero también con una vida transformada, libre de parásitos. Lo peor que hay es cuando uno del mundo ve los parásitos que hay en tu vida y dice, pero vos me venís a hablar a mí, si vos esto, aquello. ¿Viste cómo te desautorizan en 10 segundos? ¿Viste cómo en 10 segundos decís, trágame tierra porque te querés ir? Decís, no sé para qué me metí acá. Querido, tenemos que procurar que nadie, ni nuestro adversario, tenga nada malo que decir de nosotros. Y eso lo hacemos y lo lograremos cuando nos rendimos a los pies del Señor incondicionalmente, para que Él nos examine y revele lo que está mal en nuestra vida. Pero experimentemos un arrepentimiento sincero de lo profundo de nuestro corazón. Y fíjate la promesa de Dios cuando nos rendimos. Salmos 32:8. El Señor dice, te haré entender. Te haré entender. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Pero presta atención, sobre ti fijaré mis ojos. ¡Qué compromiso! Él te da la oportunidad de otra vez hacerte entender. Quizás llegaste a hoy con una vida mediocre, espiritualmente hablando, con un servicio mediocre. Vos le estás sirviendo o le estuviste sirviendo, pero sabés que no es la calidad, que no le diste el contenido que Dios merece, que no hiciste tu mejor esfuerzo. Dios sabe lo que podés dar, Dios sabe lo que podés hacer. Pero Él te invita a que esta tarde te rindas a Él. Y Él te propone, entonces si vos te rendís, yo te voy a hacer entender. Otra vez viene el labrador y otra vez comienzan aquellas canciones de amor. El trabajo en la viña empieza una y otra vez. ¿Pero hasta cuándo? ¿Sabes cuál es el problema? Bueno, uno que no es un problema es una alegría y otra cosa que es un problema, sí. La alegría es que pese a todo lo que nosotros decidamos o no hacer en nuestra vida, somos salvos por gracia. Un día estaremos con nuestro Señor. Pero el problema está en que la vida se nos va. Y un día vamos a descubrir, como dije varias veces ya, todas aquellas cosas en las que Dios nos quería involucrar. Y voy a decir, ¿cómo me la perdí? ¿Cómo me la perdí? Ya no habrá forma de volver atrás. Y vamos a decir, ¿cómo me la perdí? Poder haber sido parte de esto. ¿Cómo me lo perdí? ¿Cómo me lo perdí? Dejemos de perdernos cosas. Dejemos de perdernos cosas. Estamos mirando hacia un lugar, pero la acción está transcurriendo en otro lado. Lo que no te deja dar vuelta la mirada y ver dónde el Señor está trabajando es ese parásito que te hace mirar otras cosas, que te quita el enfoque, que te hace perder la perspectiva. Quiero terminar leyendo esta historia. La historia del himno Yo me rindo a ti. Hay un himno que cantamos. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Se trata de un hombre quien después de varios años de luchar, rindió su vida a Cristo. El señor Hudson Van Deventer nació el 5 de diciembre de 1855. Se graduó con honores en el Instituto Hillsdale y fue profesor y supervisor de artes en las escuelas públicas de Sharon, Pensilvania. Como miembro de la Iglesia Metodista Episcopal, era un diácono, un músico y un cantante excelente. Era compositor y participaba activamente en campañas y reuniones evangelísticas donde justamente se destacó por su ministerio y fervor en el evangelismo. Si bien siempre sintió en su corazón que Dios le estaba llamando a dejar todo y servirle, su pasión por el arte pudo más. Hasta que un día, luego de 5 años de luchar en su corazón, cayó rendido a la voluntad de Dios. Lo que lo llevó a descubrir y asombrarse con todo lo que Dios tenía preparado para su vida. Falleció en el año 1939, pero hasta hoy se puede leer en su epitafio, en la piedra que yace así la lápida que yace así allí en su tumba. Y dice,
I surrender all. Y dice, yo lo entrego todo. Es lo que nosotros solemos cantar. Y las dos primeras estrofas dice, todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. ¿Qué impide, querido, querida, en esta tarde que te entregues todo a Cristo? No estamos hablando de entregarle tu alma, porque ya seguramente se has entregado el día que recibiste a Cristo como tu Salvador. Hoy dijimos que puede ser tu Salvador, pero quizás no sea tu Señor, y no podemos divorciar estos dos términos, estas dos palabras. Es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Por lo menos debe serlo. Por eso hoy te invito a que puedas examinar tu vida, descubrir, o ya sabes quizás aquello que está impidiendo que realmente puedas rendirte a Él, postrarte a los pies de su cruz y decir como dijo este hombre, yo lo entrego todo. ¿Alguna vez se lo hiciste? ¿Alguna vez le dijiste esto al Señor? Quizás sea un buen momento. Yo le entrego todo. Esta es una lucha de todos los días. No es que la promesa de hoy va a durar 10 años, porque humanamente no la podemos sostener. He visto personas prometer cosas en campañas, en reuniones, arrojar palitos al fuego en un fogón, consagrarse, todo. Pero termina la emoción del momento y volvemos a nuestra rutina. Hoy termina esta reunión, volvés a tu casa. El lunes empieza la semana y quizás todo se olvide. Pero quiero que te quedes pensando en esto, en la invitación amorosa del Señor. Vení a mí, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Si tan solo en esta tarde pudieras rendirte realmente a Él. Que el Señor nos ayude, que el Señor te ayude para tomar la decisión, la firme decisión de ser un siervo de Dios, una sierva de Dios con todas las letras. No alguien a medias que intenta conformar a aquellos que tiene a su alrededor, sino alguien que realmente sabe el significado, el valor y el costo que tiene el siervo de Dios, porque el costo lo pagó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para que vos y yo hoy podamos estar sentados acá y poder servirle. No lo podemos hacer de otra manera que de la manera que Él se merece. Vamos a orar, te invito a que inclines tu rostro. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por una vez más tu invitación amorosa de servirte, de poder examinar nuestras vidas para quitar de ella todo aquello que afecta nuestra relación contigo, que afecta nuestro servicio. Señor, sabemos que hay cosas que se nos han enquistado, cosas que se nos han pegado, cuestiones que a veces asumimos como normales, como cotidianas, pero que a ti te desagradan, que nos confrontan contigo, que nos enfrentan, que nos alejan de tu propósito, que estropean el plan, el proyecto que tú tienes para nuestra vida, que afean la planta, que agrían el fruto. Padre, ayúdanos para poder reconocerlos y venir en esta hora a arrojarnos a tus pies, para que tú nos examines, escudriñes nuestra mente y corazón y nos lleves una vez más a reflexionar en esta invitación amorosa que nos haces, donde tú nos quieres enseñar, mostrar tus proyectos, el camino por donde quieres que andemos. Que podamos tomar esta reflexión de este siervo tuyo y poder decirte con todas las letras, yo me rindo a ti. Que dejemos de luchar con nuestros propios deseos y con nuestros propios proyectos. Que nuestros deseos y proyectos sean los tuyos, porque sabemos que en tus proyectos y en tus deseos también está contemplada nuestra realización, nuestra dicha, nuestro todo. Porque tú eres un Dios grande que no ha descuidado ningún detalle para nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, por esta nueva invitación. Oramos para que cada corazón en este lugar, en esta tarde, pueda rendirse realmente a ti. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
amarle y agradarle solo a Él. Yo